Familia de la Sexta Vela, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio aquí en su podcast, aquí en la Sexta Vela. ¿Cómo estás, amigo Javo? Bien, 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 muy emocionado porque el tema de hoy está muy interesante. La verdad es que traigo dos historias por ahí muy interesantes. A ver qué les parece. Creo que es un tema, no sé si se lo esperan, familia. Creo que está muy interesante porque sí hay pues Sí. bastante de dónde platicar. También queríamos platicarles que pues hoy no nos acompaña Diego. No por ningún tema en especial, solamente pues hoy no nos puede acompañar, pero en el siguiente episodio lo verán por acá. Entonces hoy vamos a hacer nosotros dos nada más. Así. Cuéntanos, Beto, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues Cuéntanos, bueno, cuéntanos. familia de la Sexta Vela, en la historia de la navegación han habido historias que han impactado a muchísimas personas. Y el día de hoy, aquí en la Sexta Vela, platicaremos de esas historias como de barcos fantasmas, ¿no? Así que, Sí, pues yo creo que podemos comenzar, Javo, pues preguntando, pues, ¿qué opinas sobre el mar? ¿Te da miedo el mar a ti, Javo? fíjate que creo que justo por eso es un tema bien interesante. El mar es algo imponente. Yo la Sí. verdad o sea, no he ido mucho al mar. Sí me impone bastante. Yo, pues, según sabía nadar, hace unos años justo tuve una experiencia en el mar Ok. donde casi no salgo. Entonces, después de ese día ya para mí el mar fue respetarlo, ya no me meto. Apenas que fui de vacaciones ya al Claro. mar no me metí y está muy cabrón porque justo, o sea, estaba leyendo que se conoce más el espacio El que espacio, sí. lo que hay ahí en el mar, ¿no? Sí, Inclusive está esto exacto. que platicábamos al principio de grabar de lo de la talasofobia, ¿no? De el miedo ahí incontrolable a la inmensidad del mar. Entonces creo que el mar es un tema que nos va a dar mucho de qué hablar hoy. Hay que tenerle respeto al mar, Sí, la verdad. Temor y respeto porque justo lo que decías, está más explorado el espacio qué la loco, ¿no? humanidad que el fondo del océano y para las cosas que se han encontrado en el fondo del océano, ¿no? Qué ¿Qué loco te porque está puedas? más cerca de nosotros el mar que el espacio, pero lo conocemos menos. Y además, Claro. o sea, Es el mar que, es lo más antiguo, ¿no? O sea, hubo más pronto mar que vida en el mundo, entonces es lo más antiguo que existe en el mundo. Hay como millones claro. de leyendas así súper antiguas pues de las tribus más antiguas hay leyendas de los mares, hay leyendas modernas, entonces creo que el mar, precisamente por este misterio que hay detrás, es una gran fuente de inspiración pues para el terror mismo, ¿no? Claro, y algunas personas podrían pensar, bueno, pero ¿cómo es que podemos explorar lo que está a miles de kilómetros allá afuera de la Tierra que lo que está aquí? Sin embargo, pues el espacio pues está vacío, ¿no? Y en el mar pues está la presión. Recordemos lo que pasó con el Sí, la presión. submarino, ¿no? Lo destrozó, Sí, a varios miles de kilómetros debajo del mar. Entonces, eh, pues justo eso, Javo, infunde de repente, pues temor, ¿no? Al saber que te puedes encontrar en el mar. Y pues yo creo que vámonos con la primera historia, Javo. O sea, vámonos ya vamos con con la la primera primera historia. historia y a ver qué opina la familia de la Sexta Vela. Sí, que nos dejen en comentarios si les da miedo el mar, si justamente alguien de los que nos escucha tiene esto que platicábamos de la talasofobia, o si a lo mejor no le tienen miedo al mar, pues también que nos digan por ahí, pero a ver si después de escuchar Ujú. estas historias que vamos a contar hoy, opinan lo mismo. Sí, o si tienen por ahí alguna historia Ah, también. que de algo raro que vieron, de algo raro que les contaron, de algún video, alguna imagen, Sí. también mándenla al correo o etiquétenos, ¿no? En la Sexta Vela en Instagram para que la familia de la Sexta Vela pueda comentar, ¿no? Estaría interesante. Ándale, la contamos en una segunda parte del episodio. Va. Pues bueno, a ver, va ahora sí la primera historia de las dos que voy a contar. La verdad es que las dos historias que traigo hoy de estos barcos son de mis historias favoritas Ok. paranormales. Entonces, la primera que les voy a contar es una que habla de un barco que se llama Orang Medan.
que probablemente muchos de la familia La Sexta Vela ya conozcan esta historia. La verdad es un clásico de las historias de barcos fantasmas por ahí. Ok. Justamente pues esta historia, digo, de lo que ya conocía, investigando un poco como toda historia clásica paranormal, hay muchas versiones del origen de la historia, hay muchas versiones de en qué fecha pasó, pero bueno, para motivos de lo que les voy a platicar hoy, lo que más me hizo sentido de todo lo que investigué, esta historia comienza alrededor de 1947-1948. Justamente el barco del que vamos a hablar hoy es el Oran Medan, que es justo un barco holandés que, bueno, es encontrado en una manera de naufragio en una parte del Océano Pacífico. Ok. Entonces la historia comienza cuando justamente en esta tarde de 1948 una serie de barcos que estaban por ahí en el Océano Pacífico, entre ellos este barco que va a ser el protagonista, un barco americano estadounidense llamado Silver Star, reciben una emisión en su radio con un mensaje en código Morse, que justamente este mensaje es el que da inicio a toda la historia. Es un mensaje que pues iba a cambiar el rumbo de la tarde de estas personas del Silver Star. Okay. Entonces, según los testimonios de estas personas que vivieron el suceso en el Silver Star, esa tarde pues el mar estaba completamente tranquilo, un día normal, el cielo despejado, pues un martes cualquiera para ellos, ¿no? Okay. Sin embargo, es justo en un momento de la tarde donde el radio se emprende así de manera súbita y reciben este mensaje desesperado que pues los deja helados. Voy a citarlo textualmente, el mensaje, porque creo que es muy importante el mensaje y justamente da inicio a la historia. Y el mensaje es: recordemos que es código Morse, entonces obviamente lo voy a decir con palabras, pero recordemos que es código Morse. El mensaje es: SOS del Oran Medan. Repito, SOS. Todos los oficiales, incluyendo el capitán del barco, se encuentran muertos, unos en el cuarto de mapas y otros en el puente. No manches. Posiblemente toda la tripulación también esté muerta. Y un silencio súbito en el mensaje, o sea, se queda ahí, la gente está muerta. Se queda un silencio en el radio. Yo también me quedé en silencio. Es que imagínate, o sea, estás a mitad de la nada en un barco y escuchas este mensaje. Y entonces los tripulantes que estaban ahí en la sala de radio pues se quedan así sacadísimos de onda porque dicen, pues ¿qué está pasando, no? Intentan comunicarse, no hay respuesta, se queda en silencio. Pues este es un mensaje bastante ominoso, bastante misterioso, tétrico. Dicen como de, pues ¿qué es lo que acabamos de leer? No tenemos palabras, ¿qué hacemos? Sí. Y de repente justamente, o sea, este silencio se interrumpe por sonidos extraños, lo que parece ser que eran como mensajes cortados, estática, letras sin sentido. Recordemos que todo esto es a manera de código Morse, entonces empiezan a recibir estos mensajes sin sentido, se quedan muy sacados de onda, dicen pues esto es indescifrable, no sabemos qué está pasando, no sé si hay alguna interferencia, pues ¿qué podemos hacer? De repente el radio otra vez se queda en silencio y reciben un último mensaje que es: estoy muriendo. Y la señal se corta, se acaba ya el mensaje y la sala se queda pues en un silencio sepulcral porque recordemos que dijo el mensaje: todos los tripulantes están muertos, incluido el capitán, incluso toda la tripulación también está muerta, y al final dice: estoy muriendo. Entonces estas personas que estaban en el Silver Star se quedan pues sacadísimas de onda. Claro. Dicen pues hay que acudir a la llamada del SOS, hacen por ahí algunas pues triangulando de dónde viene la señal, van hacia donde están las coordenadas de la señal, que por ahí comentan que es a 50 millas de donde ellos se encontraban inicialmente, y justamente al frente ven un barco, no gigante, muy grande, que es el Oran Medan. Lo extraño y que es la primera bandera roja para ellos es que los motores estaban apagados, el barco estaba pues como a la deriva, así sin los motores encendidos, y a simple vista no se veía ni una persona en la cubierta ni nada, o sea, no había señales de ninguna persona. Entonces el capitán se queda como muy extraño, se acercan
relativamente al barco, no se quieren acercar como de completo porque no saben qué está pasando, claro. Intentan comunicarse con la tripulación de Loran, pues con, vi por ahí que a través de banderas, a través del radio, y no logran establecer una comunicación, no reciben ninguna señal. El capitán pues no sabe qué hacer, está pensando y al final decide que pues la mejor idea es formar un equipo de búsqueda, sí, bajar en una lancha y abordar el barco. ¡Qué miedo! Y fue después de varias horas a intentar comunicarse, porque justamente lo que decía ahí, y me pongo a pensar, si te subes a un barco y no sabes qué es lo que está pasando, pues no sé si, o sea, no, hay piratas, los están atacando, nos subimos y nos matan a nosotros, entonces creo que justo no puedes tomar como esa decisión de simplemente subir y ya, ¿no? Claro. Deciden subir al barco, abordan el Loran Medan, y lo que escriben que encuentran, yo me lo imagino, y justo es estas películas de terror así que dices, ¿quién sobrevive a ver esto? Ok. Ellos describen justo que son escenas que podrías tú ver en tus peores pesadillas. Dice que en toda la cubierta del barco, a simple vista, había decenas y decenas de personas tiradas en el piso muertas. Ok. Muertas a simple vista. Ellos, pues obviamente se impactan del hecho de que pues suben a un barco y hay mucha gente tirada muerta, ¿no? Claro. En la descripción de esta narración dice que había cadáveres apilados de diferentes tipos de personas, pertenecientes, o sea, gente que traía el uniforme del barco, gente que se veía que eran pues pasajeros nada más, como normales, ¿no? Sí. Había cuerpos apilados, cuerpos en diferentes puntos del barco, pero o sea, obviamente esta es una escena que impacta porque pues hay mucha gente muerta, pero a simple vista algo que creo que es lo que es la parte icónica de esta historia y que es ahí donde nace todo este misterio que envuelve las muertes de Loran Medan, es que se empiezan a acercar para analizar los cuerpos y se dan cuenta de que todos los cadáveres tienen una expresión en sus rostros como si hubieran muerto de terror, o sea, con muecas en sus rostros como de miedo total, o sea, como con los ojos así abiertos, las caras como preocupadas, o sea, como me recuerda mucho a esta película de El Aro, donde se les hacía como la cara así larga y así justo me lo imagino, que justo morían de terror, ¿no? Al ver a las Sadako. Entonces justo dice que los ojos estaban así pues abiertos, desorbitados, las pupilas dilatadas, la boca así como abierta, o sea que tenían expresiones faciales horribles. Wow. Otra cosa extraña del caso cuando empezaron a analizar los cuerpos es que los cuerpos estaban rígidos, prácticamente solidificados, como si ya tuvieran varios días de fallecidos, como si el rigor mortis ya hubiera hecho pues, todo su trabajo, ¿no? Parecía, dice que era una escena como muy rara porque parecían como estatuas humanas en posiciones muy extrañas tiradas en el piso con estos rostros extraños. Y otra cosa muy extraña que también se me hace bien interesante es que tenían posiciones en sus cuerpos también muy raras, porque habla de que muchos estaban así con sus manos como al frente, como tratando de protegerse de algo. Como si algo viniera hacia ellos y pues tú pones tus manos así enfrente como tratando de cubrirte el rostro o algo así. Otros cuerpos más estaban como apuntando hacia el cielo, como intentando señalar algo, como si algo estuviera viniendo hacia ellos y pues se quedaran así como petrificados al momento. Y otros más pues estaban en posiciones así de fetal o pues de terror, o sea, como justo si tú tuvieras que protegerte de algo que está viniendo por ti o algo que está pasando y pues no sabes cómo qué onda. Entonces es como bien raro porque justamente imagínate esta visión que pareciera una galería así de estatuas, pero con estas posiciones extrañas. Recordemos que están casi petrificadas. Imagínate qué cañón que te petrifiques así como apuntando hacia el cielo, perdón. O sea, es como muy bizarro. Sí, entonces, aparte esa muerte así como muy espontánea, ¿no? Pareciera. Sí, espontánea y teniendo un terror, al parecer, teniendo mucho miedo. Híjole, qué muerte tan horrible, ¿no? Pareciera que, o sea, ojalá haya sido como una muerte rápida y súbita. Pareciera que por sus poses fue algo así. Pero igual
justo como comentas, o sea, ¿qué proceso debe haber interno en el cuerpo? O sea, el miedo al final es una respuesta a pues a algo que provoca tu cuerpo, pero morir de miedo, siento que, qué loco, Sí. o sea, no me lo No, puedo no, procesar. no manches, no, pero pues ¿qué pudo haber sido? O sea, una nave que vieron. Pues Este, hay teorías. ok, Ahorita justo vamos a llegar a eso. ajá, Ahorita todo esto que han visto es solo en la cubierta del barco. ok, Entonces, recordemos que horas antes habían recibido una llamada pues por radio. Entonces ellos dicen, bueno, vamos a bajar a las salas de máquinas de radio para ver si hay algún sobreviviente y pues que claro, nos digan qué es lo que está pasando. Entonces van entrando al barco, van bajando, pero lo extraño es que la situación iba siendo la misma. Había gente en sus camarotes, en estas mismas posiciones, con ok, las mismas características, sus cuerpos rígidos, posiciones extrañas, cara extraña. Entraban a la sala de máquinas, lo mismo, o sea, todos los cuartos de la nave eran lo mismo. Y algo que fuera como bien raro, porque justamente dentro de las personas que entraron al Oran Medan había gente sí, que sabía, pues, paramédicos y así, como por si ok, había que ayudar a alguien. Hicieron claro, rápido, así como un análisis a los cuerpos, y era bien extraño que no presentaban heridas como físicas externas, ok, como rasguños o heridas de bala. ok, No había sangrados, ni por la nariz, por ejemplo, ni por los oídos, como si hubieran sufrido como sí, a lo mejor un ataque de ondas de algo, o sea, como justo no había estas señales de sangrado, no había señales ok, de ni moretones, ni rasguños, aparentemente pues estaban en perfecta condición, a no ajá, ser de pues estas cosas como el rigor mortis, la cara, pues, claro, esta cara de terror. Entonces siguen avanzando porque dicen, bueno, si la última persona que hizo contacto era en la sala de radio, pues vamos a la sí, sala de radio. claro, Van bajando y pues se encuentran justamente a un hombre que pues es un hombre desconocido, ok, aferrado a la máquina de radio, duro como roca, en esta wow, posición como, pues sí, justo como si llevara días muerto, y ok, esta expresión facial que pues dicen que nunca olvidarán, cosa que es muy rara, porque si te pones a pensar, horas antes habían hablado con esta persona, entonces sí, no podía ser que llevara días muerto, si justo hablaron con él horas antes. Y otra cosa que se me olvidó comentar es que en sí, las qué raro, los hornos estaban encendidos. Entonces, pues era como bien raro, porque si llevaran semanas muertos, los hornos no uh-huh, se encenderían, ¿no? Entonces, como que claro, había un buen de cosas raras, no sabían bien qué es lo que estaba pasando. Al final el capitán pues dice, aquí hay más dudas que respuestas, ya no sé qué es lo claro, que podemos hacer. Lo que decide es, ¿saben qué? Vamos a amarrar al barco a nuestro bote y lo llevamos con las autoridades para que pues le hagan un análisis a los cuerpos y se haga algo al claro. respecto, ¿no? Sí, pero, o sea, perdóname, Javo, que te interrumpa. Dime. Hace rato lo que mencionaste de los paramédicos se me hizo muy interesante porque precisamente pues suben profesionales que saben Claro, ¿no? de toda esta situación médica, porque a lo mejor si subes tú, subo yo, ¿no? Pues dices, bueno, ¿en qué me bien fijo? raro, sí. No sé en qué me podría fijar para ver qué pudo haberles pasado, ¿no? Entonces, generalmente cuando están presentes profesionales, ¿no? En este caso de la salud, eh, pues su opinión es muy valiosa. En un capítulo que vamos a tener, Familia de la Sexta Vela, más adelante, que es sobre aviones, ¿no? Eh, Uh-huh. Cuando la opinión las vierten los profesionales de la aeronáutica, pues entonces ya despeja más dudas, ¿no? A que solamente si personas mortales como nosotros que no Sí, sabemos nada de aeronáutica, diga, pues es que yo vi esto, ¿no? mi Entonces, opinión es, ¿no? sí, es exactamente, ¿no? Entonces pudo haber sido que sí, o a lo mejor no, a lo mejor te confundiste porque no conocemos los cielos Claro, como esas personas. Lo mismo pasa aquí, ¿no? Es que murieron de esto. Pues es lo que yo puedo opinar, pero a que lo sí. diga un profesional de la salud, pues se me hace muy interesante que hayan estado ahí. Pero bueno, sigamos en la historia. Que justo es, o sea, es el capitán igual habla con estas personas, no encuentran una respuesta, dicen, pero es que no tienen nada, pero tienen estas
sea, estas expresiones y pareciera que llevaran días muertos, pero, por ejemplo, cosas raras como que la comida no estaba descompuesta, o sea, si llevaran días a la deriva y justo llevaran días muertos, la comida estaría ya podrida, Claro. o, por ejemplo, las calderas que te digo que seguían encendidas, cosas muy raras que no haría sentido, o sea, estarían podridos. Inclusive en una de los documentos que leía decía que había un perro Sí. que también estaba en una posición como si le estuviera ladrando algo, como atacando algo. Entonces, Y es muy... petrificado. Y petrificado, o sea, lo mismo. Wow. Entonces es raro Sí, porque claro. no solo, o sea, no solo fue a los humanos, fue inclusive al perro de la nave, ¿no? Entonces, qué loco. Sí, eso está muy extraño porque pues, generalmente pues apenas hace par de meses falleció una perrita que teníamos, ya desde hace, tenía muchos años, ya tenía como 14, 15 años, pero igual, o sea, ya mi mamá la encontró pues ya durmiendo y ya no se movía, ¿no? Esa supongo yo que es una posición no Una natural, muerte normal, sí, una muerte normal. normal, ¿no? Que cuando en este caso un animalito pues fallece, ¿no? Pues ya está ahí tirado, no ladrándole a alguien. Sí, que, o sea, obviamente no hay imágenes, pero te lo Claro. describen así justo como que estaba parado como aladrándole algo. Y en este rigor mortis de casi estatua, que dices, Sí, o sea, ¿quién se muere parado ladrándole algo? O sea, es como claro. raro, ¿no? Wow, ok, ok. Pero entonces justo el capitán decide que tienen que remolcar el barco, todos se van pues a la nave, atan el Oran Medan y lo empiezan a remolcar y aquí es donde justamente la cereza del pastel que hace que todo se ponga todavía más raro. Ok, Cuando están empezando a remolcar el barco, el Oran Medan se prende en fuego, se empieza a incendiar, ok. el incendio empieza a crecer, pues a invadir todo el barco Sí, y el capitán dice, ¿saben qué? Desamarren el Oran, nos tenemos que alejar porque esto va a explotar. Se alejan y pues justamente el barco explota. Y entonces es raro porque justamente pareciera que alguien o algo quiso incendiar este barco claro, para no dejar pruebas, pareciese, ¿no? claro. Para ocultar todas las pruebas posibles y que Y no deja hubiera más investigaciones ni preguntas que nada. respuestas, o sea, es como que no Wow. sabes qué está pasando. Y bueno, te digo, como en este tipo de historias hay muchas teorías, ahorita les Claro, traigo tres principales que creo ok. que son las que me hacen más sentido. La primera habla que, pues, en esta época justamente estaba terminando la Segunda Guerra Mundial. Habla Sí, de que este barco traía químicos. Aquí habla que era químicos como cianuro de potasio y ácido sulfúrico ok. y nitroglicerina que justamente pues traían de lugares y pues los estaban remolcando, que probablemente hubo un derramamiento, una fuga. Estas sustancias químicas son altamente venenosas y pues Ok, creó alguna especie de nube de gas o algo que pues de alguna manera fulminó completamente a la tripulación. Pudiera ser que eso es una teoría y explicaría, por ejemplo, la explosión, la muerte súbita, pudiera ser. ok. La segunda teoría plantea que justamente era un barco que venía de Japón. Todos sabemos Ujú, que en esta época de la Segunda Guerra Mundial, pues Japón le jugaba a hacer armas biológicas, enfermedades por ahí que se ponían a crear en pues esta gente malvada que experimentaba con sí, los humanos. Entonces se cree que quizás igual en esta onda de que pues Estados Unidos iba ganando, recuperaron algunas armas biológicas, las llevaban en este barco y ujú, pues se les escapó algo ahí y pues murieron. ok. Bueno, Y la tercera teoría que se me hace muy interesante porque ya hablamos de cosas que no son terrestres. Esta además es creo que la teoría más moderna porque justamente habla de que en el año 2016 la CIA en estas cosas donde desclasifica documentos libera sí, un documento desclasificado donde una persona escribe una carta que va dirigida a la CIA donde sí. justamente este documento habla de que es una persona que habló con una persona que era el sobreviviente del Oran Medan Ok, donde describe que justamente fueron atacados por unos extraños orbes de luz wow. que justamente los atacaron, él salta al mar y se salva,
Y pues habla justamente de que no es un suceso pues que haya pasado por un gas ni nada, sino porque fueron atacados por unos orbes de luz extraños. Este documento es interesante porque justamente va dirigido a la CIA lo libera en 2016. Sí. No como tal, o sea, no está hecho por alguien de la CIA, sino que va hacia la CIA, pero es interesante que la CIA lo haya conservado y lo haya liberado. O sea, creo que es interesante porque habla quizás por ahí de una conexión extraña paranormal o algo ovni. Y pues ya, son estas las tres historias que por ahí me parecieron más interesantes, más bien las teorías de lo que pudo haber pasado. Este tema de Loran Medan es un clásico entre los barcos fantasmas. Fíjate que yo no la había escuchado, Javo. Yo no la había escuchado, ¿eh? ¿Qué opinas, amigo? No, pues está... tiene muchas... genera muchas dudas, ¿no? De lo ¿verdad? Que pudo haber pasado. Se me hace horrible pensar en las muertes, ¿no? De todas las personas. Aparte la parte paranormal de la comunicación por código Morse, cuando aparentemente parecía que los cuerpos pues ya tenían ahí días, ¿no? De estar así. Sí. ¿No? Entonces tiene como un poco de paranormal, tiene un poco de cosa, no sé, extraterrestre o... de ciencia ficción, o sea, pareciera perfectamente una película de algo. Inclusive a mí me recuerda mucho, y por eso me gusta mucho este tema, me recuerda a la historia de la llamada de Cthulhu de Lovecraft, que justamente tiene que ver con algo así. Es un barco que empiezan a recibir unas señales y pues pasan cosas horribles, y pues Lovecraft justamente habla mucho del terror, de la muerte por terror y eso, entonces me conecta directamente. Qué miedo, pues está muy interesante. Ahí me dejas con ganas de leerle un poquito más, que la familia de la Sexta Vela nos comente si ya conocían esta historia, y pues ahorita nos vamos con la segunda historia. ¿Cómo ves, Javo? Sí, perfecto. Familia de la Sexta Vela, ya regresamos después de la historia tan impactante y bueno, ahí me deja con mucha intriga la historia que nos acaba de contar Javo. No sé si a ustedes igual, familia de la Sexta Vela, por favor déjenos sus comentarios o en Instagram o en TikTok o en YouTube, y bueno, aprovechamos para invitarlos para que se suscriban, por favor, regálenos un like, regálenos un comentario, nos ayuda mucho para seguir creciendo la comunidad. También compártanos sus relatos al correo, o etiquétenos en una de sus publicaciones también, para que la familia de la Sexta Vela pueda comentar de las imágenes. Si nos están escuchando en Spotify, regálenos 5 estrellas también para seguir creciendo la comunidad en Spotify. Y pues bueno, agradecidos con todo el apoyo, ¿no, Javo? Muy felices que por ahí vemos que les gusta el contenido, que nos comentan, que nos mandan cosas. Entonces, pues nada, ojalá que podamos recibir el gusto de su like, de sus comentarios, y pues nos ayuda mucho, más que nada, a crecer y a saber que estamos haciendo bien las cosas. Pues justo que les gusta lo que hacemos y que les gusta este contenido que a nosotros nos apasiona, y que hay más gente allá afuera que también le gusta. Sí, exactamente. Pues bueno, pues vámonos con las demás historias, Javo. Yo les voy a contar que yo estuve investigando, estuve leyendo, pues del que se dice el barco más embrujado del mundo, ¿no? Que así se le conoce al RMS, al Queen Mary, ¿no? Y pues le han dado ese título del barco más embrujado del mundo, pues debido a pues la cantidad de sucesos paranormales que la gente, ahora los turistas, pues reportan, ¿no? Entonces, porque este barco actualmente es un hotel flotante, ¿no? Es un hotel al que pueden ustedes rentar ahí una habitación en el barco más embrujado del mundo, y se encuentra en el puerto de Long Beach, en California, Estados Unidos. Por si alguien se quiere pasar una noche tranquila, pues puede ir a visitar este barco embrujado. Unas vacacioncitas paranormales. Exactamente, ¿no? Esas vacaciones de terror.
así como la de Pedrito Fernández, pues se va al Queen Mary. Y bueno, pues este barco, que en su momento era pues sumamente lujoso y estuvo en uso entre 1936 y el 46, ¿no? Y que de hecho también se usó como transporte de tropas en la Segunda Guerra Mundial en el 1939. Se dice que de hecho hubo por ahí un accidente con una nave inglesa donde pues murieron muchísimos soldados ingleses debido a ese accidente. Y bueno, pues cuando jubilaron a este navío, se comenzó a rumorear que el barco estaba embrujado, ¿no? Cuando a partir de que pues ya lo amarran ahí en Long Beach, en el puerto de Long Beach en California, pues empiezan a reportar, ¿no?, manifestaciones paranormales, porque se empieza pues a ser visitado por los turistas, ¿no? Y se han reportado hasta 50 manifestaciones paranormales diferentes, es decir, que un niño, que un hombre, que una mujer, que ruidos, que llanto, o sea, 50 manifestaciones paranormales diferentes. Y por ahí leí que en el 2008 fue clasificado como uno de los 10 lugares más embrujados o más encantados de América. ¿Cómo ves, Javo? Hasta ahí. Hay que ir, ¿eh? Sí, eso estaría padre, ¿no? Ir, qué loco. pasar ahí una noche y ver qué podemos... grabar un episodio en el Queen Mary. No, qué bien. estaría buenísimo, ¿no? Estaría buenísimo. Y aparte, pues es un hotel. Vamos a investigar a ver cuánto cuesta y pues listo. ¿Tienes visa, Javo? Tengo visa, sí. Pues ahí está, yo también, así ahí, que vámonos. Vámonos a espantar ahí un ratito al Queen Mary. Y pues bueno, pues hay diversas historias aquí en el Queen Mary, ¿no? Como ya dijimos, hay muchísimas manifestaciones paranormales. Una de sus historias es que pues personas en busca de captar estas psicofonías o alguna fotografía, algún video donde se aprecie pues alguno de los fantasmas de los que se cuentan, las personas que han ido a investigar han dejado micrófonos pues durante la noche, durante varias horas, y pues se han captado gritos clarísimos, voces, llanto de personas, cuando pues no hay absolutamente nadie ni nada en el lugar donde dejan los micrófonos, ¿no? Hay una historia donde en algunas versiones es que era un bombero, en otras versiones era que pues era un ayudante ahí de la tripulación, un joven que fallece en 1966 ahí en el Queen Mary, y pues es uno de los fantasmas que han reportado muchas personas que han estado ahí en el cuarto de máquinas del Queen Mary, ¿no? Y que generalmente se pierde en la puerta número 13. Digo, no sé, ese numerito, 13, ¿no? Sí. Entonces, este joven, pues lo han visto muchas personas. Y a las personas que generalmente reportan haber visto a pues a este joven, les han mostrado una foto de quien se piensa que puede ser, y las personas que han logrado verlo coinciden en que pues ese es el joven de la fotografía al que vieron en el cuarto de máquinas en el Queen Mary, ¿no? Esa es una de las historias pues bastante reportadas. Hay otra historia también en el Salón de la Reina, donde se dice que se aparece una mujer joven y muy bonita, vestida de blanco y como bailando ahí en el Salón de la Reina, ¿no? También la han visto diferentes turistas y también pues trabajadores del Queen Mary, ¿no? Entonces, en fin, continuamente se reportan gritos. Las personas que se hospedan pues reportan gritos en la habitación contigua, o mucho ruido, ¿no? Las personas del hotel van, revisan la habitación, no hay nadie en la habitación, las personas siguen reportando que escuchan
gritos que escuchan hablar en las habitaciones de al lado, o reportan recibir llamadas y que nadie les contesta, ¿no? Reciben llamadas, nadie les contesta, les vuelven a llamar, nadie les contesta, así como a veces pasa, ¿no? De repente, normal, sí. ¿no? Normalmente aquí, ¿no? Pero esos son, pues, los teléfonos en el hotel, ¿no? Reportan mucho el llanto de un niño también, ¿no? El llanto de un niño. Por ahí hay alguna historia de una persona que iba embarazada, ¿no? De una señora que iba embarazada, tiene al niño, el niño muere ahí en el Queen Mary y lo asocian con que es el llanto del niño, del niño que falleció ahí. Déjame te digo que el camarote que reportan con más actividad paranormal, eso es para quien quiera quedarse ahí, es el B340, camarote B340, donde se dice que ahí fue asesinada una persona, y en algunos sitios se puede encontrar información de que la víctima pues fue una niña de 8 años, ¿no? Y que es donde se reporta que el Queen Mary pues tiene mayor actividad paranormal, ¿no? Entonces, pues esa es la historia corta del Queen Mary, familia de la Sexta Vela. Es un barco, uno de los lugares más embrujados en América. Espero les haya gustado los datos que dimos aquí, y pues si visitan Long Beach, California, pues no olviden hospedarse en el Queen Mary, ¿no? Sí. Así que, porque ya parece que es muy probable que pues la aparición de uno de estos fantasmas se haga presente ante ustedes, ¿no? Wow. ¿Cómo ves, Javo? Fíjate que justo ahorita, haciendo uso de mi Google, investigué cuánto cuesta una habitación en el Queen Mary, y dice que la más barata cuesta entre $2,258 hoy. Entonces, sí. ¿2,000 cuánto? $2,258. Ok, pues estamos hablando de unos 38,000. Algo así, algo barato, eso más o menos cuesta. Sí, está accesible. Accesible, ¿verdad? Para que grabemos ahí un episodio. Y justo para que entren un poco en contexto, familia de la Sexta Vela, yo, o sea, no me podía imaginar el barco, porque no sabía qué tipo de barco, y justamente ahorita busqué las imágenes y es un barco tipo el Titanic, ¿no? Entonces, sí, es lo cual gigantesco. Justo se me hace más intrigante, más impactante, porque pues es un barco enorme. Sí. Tiene muchísimas habitaciones, tiene muchísimos calderas, muchísimos espacios. O sea, simplemente si recuerdan la película Titanic, todos los lugares que tenía este tipo de barcos, y pensar que todo este barco completo está lleno de sucesos paranormales me hace, o sea, saber que obviamente hay más historias me da curiosidad, y justamente para que familia de la Sexta Vela, si les interesó la historia, puedan ustedes echarse un clavado a leer un poco más, que nos cuenten por ahí de todas las historias que leyeron, cuál fue la que más les pareció perturbadora o la que más les dio miedo. Y pues no sé, o sea, me hace pensar en estos lugares tipo el Hotel Cecil, que son lugares que pareciera que están, o sea, lugares, me refiero como a un espacio que pareciera que están destinados a la oscuridad, ¿no? Sí, a que pasen cosas ya ahí. ¿Verdad? Porque parecía eso, o sea, de que hay un asesinato, pero también hay esto, pero también murieron personas en un accidente. O sea, como que son estos lugares que están destinados a que esté rodeado de esta oscuridad, de estos sucesos tristes, ¿no? De estas cosas terribles que van sumando y van sumando, como si fuera un espacio que se alimentara pues del dolor, de la tristeza, del miedo, ¿no? O sea, como que así es como lo pienso, y no sé, me intriga mucho, o sea, qué es lo que da en principio espacio a estos lugares, y cómo se siguen alimentando, porque obviamente si tú vas y te hospedas ahí, pues vas a sentir miedo, vas a sentir estas pues cosas que pareciese que siguen alimentando al lugar, ¿no? Sí, ya hablábamos de las tulpas, ¿no? Sí. Javo, que no sé qué tanto de repente ya sea que
la gente que se va a hospedar ahí, pues ya pensando en los fantasmas que se dice que están ahí, que justo están alimentando esta, no sé, esta red de, pues no sé, de experiencias o de sentir, ¿no? De la gente que ha presenciado o pues sí, que ha presenciado estos eventos y pues justo que sigue alimentándose de eso y eso es lo que hace que pues que siga pasando, que sigan turistas experimentando este tipo pues de situaciones, de Sí. sucesos, ¿no? De sucesos que hasta la fecha, pues parece que se siguen presentando, porque yo veía algunos videos de algunas personas que fueron al Queen Mary, y pues efectivamente, ¿no? Lograron captar en una fotografía algo, psicofonías, ¿no? O sea, que es algo totalmente normal, ¿no? Para los trabajadores igual, Qué loco. decían que pues sí, ¿no? O sea, que pues ya, o sea, ya se Cualquier día más, acostumbraban. ¿no? Sí, Wow. un día más aquí con el espectro del Salón de la Reina, ¿no? Entonces, que justo comentaban pues sí, o sea, que sí se escuchaba esto, que sí tocaban aquí en la puerta, que de repente pues veían pasar a alguien allá y era una persona que no conocían, ¿no? Era una persona que no trabajaba ahí, ¿no? Entonces, pues si alguien tiene el chance de visitarlos, nos mandan una foto, nos etiquetan ahí en Sí. la Sexta Vela y nos cuentan, pues, qué vieron. Creo que mi historia favorita de las que contaste es la de la doncella que baila, porque Sí. si has visto esta película de Anastasia, me recuerda mucho esta parte donde baila con los fantasmas. Y o sea, sí me la imaginé y se me hizo muy, o Exacto. sea, entre bonito, triste y qué miedo, ¿no? Sí, sí, Sí. exactamente. Tiene ahí una mezcla extraña de sensaciones. Pues ahí está la historia, familia, de la Sexta Vela. Como ya les comentó Javo, pueden echarse un clavado ahí en la red para poder encontrar más información que tiene para ofrecer Queen Mary, ¿no? ¿Cómo ves, Javo? Pues vámonos con otra historia, Javo. Sí, listo. Traigo otra que es mi segunda historia favorita de barcos. Ok. Justamente hoy les dos historias favoritas de barcos porque justo tienen ambas este tono paranormal, pero o sea, que roza entre ciencia ficción y real. Perfectamente podrían ser películas de ciencia ficción, pero lo interesante es que hay estos documentos y esta información que por ahí raya en la realidad. Entonces, me parece muy interesante, o sea, esta línea entre ¿es un creepypasta? ¿Es una leyenda? ¿O es un suceso real, no? Entonces, la historia que les voy a platicar hoy es sobre el proyecto Filadelfia, que igual no sé si ya algunos de ustedes lo conocen. No sé si tú lo conoces, amigo. Yo lo he escuchado, o no lo he escuchado nada más. Ok. Proyecto Filadelfia. Es una historia bien interesante porque no es como tal de fantasmas, pero por ahí tiene esta onda como ¿qué pasó? ¿No? O sea, que sí raya en no entiendo y me gusta y me asusta. Justamente esta historia comienza en el año 1943. Es un hecho que supuestamente sucede durante la Segunda Guerra Mundial. Curiosamente hablamos hoy de 3 temas que tienen que ver con la Segunda Guerra Mundial. Ahí me dio un poquito. Y justamente o sea, como sabrán, familia del Sexta Vela, durante la Segunda Guerra Mundial, pues estaba el mundo en esta carrera armamentista donde los científicos buscaban en ambos bandos pues estar un paso adelante pues del enemigo, de los contrincantes, ¿no? En todos sentidos, armas, medicina, hasta enfermedades que por ahí se crearon, y en este caso pues buscaban crear un dispositivo, algo que ayudara a que los barcos pudieran pasar desapercibidos de los radares para pues poder llegar sin que los notaran y pues poder hacer una invasión silenciosa, ¿no? Entonces el barco protagonista de esa historia es el USS Eldridge, que pues es un barco gigante, es uno de estos destructores, este tipo de barco que se les llama destructor, es un barco estadounidense. Y pues de no ser por este experimento, este barco en un uso normal hubiera sido parte del ejército, hubieran atacado alguna base alemana y pues hubiera sido normal. Sin embargo, este barco lo destinan
justamente para hacer la base de este experimento, donde justamente ocurre en la base naval militar de Filadelfia, por eso se llama el caso de Filadelfia. Sí. Toman este barco, lo llenan de estos artefactos y máquinas experimentales súper avanzadas a su época, que inclusive muchos de los militares que dan su testimonio, que estuvieron durante este tiempo en la base, pues explican que no sabían ni lo que estaban instalando, ni entendían qué es lo que estaban poniendo en el barco, porque parecían estos artefactos sacados de una película de ciencia ficción, no sabían qué es lo que estaban poniendo. Sin embargo, se habla que eran... bueno, la idea era basar esto que les comento de pasar el barco desapercibido a los radares, basados en una teoría de la relatividad de Einstein, ¿no? El objetivo justo del experimento era que usando estos aparatos, de alguna manera el barco pudiera pasar desapercibido a los radares y todas las detecciones del enemigo. No, esto es importante que lo quiero aclarar, porque en algunos de los documentos que leí creo que había confusión por la traducción. No era hacer invisible como tal al barco al ojo humano, sino más bien hacerlo invisible a los radares, que pudiera pasar desapercibido justo en los radares. Pero pues visualmente tú veías al barco, solo no lo veías en los sonares ni de los submarinos, ni los radares en las bases pues en tierra de los enemigos. Y justamente este proyecto nace como resultado de otro proyecto anterior que se llamaba Proyecto Arcoiris, donde un científico llamado Franklin Reno tenía justamente esta hipótesis, donde usando esta teoría de la relatividad de Einstein y las máquinas de Tesla, que ahorita les voy a decir cómo se llama, buscaban justamente crear unos anillos electromagnéticos alrededor del barco, que pues rebotara de alguna manera las ondas de los radares y pues hiciera que fueran indetectables. Entonces el experimento pues fue muy complicado, tardaron mucho tiempo, porque pues eran justamente estas bobinas de Tesla gigantes. Habla que eran muy muy grandes. El barco era, como les digo, es de estos destructores, entonces es un barco muy grande, las bobinas eran enormes. Cuentan que eran pues justo estas torres gigantes de Tesla, y iban conectadas de alguna manera a unos cables gruesos de cobre, gruesos. Explica que si eran así gruesos, parecían, yo creo que más grandes que mangueras, no sé. En las imágenes sí se ve que son unos cables bastante gruesos. Estos cables enrollaban de alguna manera, envolvían partes del barco, y justamente iban de un lado conectado a la bobina, luego se enrollaba a estas partes del barco y iban conectadas a otras máquinas que obviamente no explican qué tipo de máquinas, pero bueno, la idea era crear como este circuito para que de alguna manera crearan estos anillos electromagnéticos y pues pudieran pasar desapercibidos a los radares. Entonces pasa el tiempo, empiezan a hacer todos estos preparativos, por fin llega el día de hacer la primera prueba. Los ingenieros a bordo de la nave, en la nave pues había militares, había ingenieros científicos, hacen la primera prueba, encienden primero las bobinas de Tesla, ya que las ven que están pues digamos en su máximo momento, empiezan a conectar las máquinas que hacen que todo la energía se mueva a través de este circuito. Y comienza a pasar un evento que justamente iba a marcar aquí la historia. Cuentan que de la nada empieza a salir como una niebla verde, como una niebla verduzca, alrededor de todo el barco. La niebla empieza a envolver el barco, pareciera como que esta niebla justamente sale del barco, pero no, o sea, no sale de las máquinas, sino que sale del espacio. Y cuentan que por un segundo, así como un chispazo, desaparece la nave y vuelve a aparecer. Un segundo. Entonces apagan las máquinas inmediatamente. Obviamente esto no estaba esperado dentro de la hipótesis del experimento. Fue algo que no esperaban. Se sacan así mucho de onda, tanto por la parte de la niebla como por la parte de que desaparecieron un momento. Y bueno, obviamente esto no estaba contemplado.
Y algo que se me hace bien interesante es que los registros militares hablan de que muchas de las personas que estuvieron a bordo durante este primer experimento empezaron a sufrir desórdenes mentales como trastorno de sueño, delirio de persecución, escuchaban voces, o sea, como que de alguna manera algo en su cerebro quedó medio dañado después de este primer experimento. Como todo buen experimento militar, pues no es suficiente con una sola prueba. No importa que nuestros soldados y nuestros científicos se estén volviendo locos. No pasa nada. No pasa nada. Aquí lo importante es la ciencia. La ciencia, claro. Entonces, semanas más tarde de este primer suceso, que justamente está datado en el 28 de octubre de 1943, deciden correr la segunda prueba del experimento y lo mismo que la primera vez, encienden las bobinas, inician las máquinas, todo comienza a ser igual, se ve cómo corre la electricidad a través de los cables y lo mismo, empieza a aparecer esta niebla verde, pero esta vez es más densa. Es más densa, empieza a volver al barco y como en la primera vez el barco desaparece, pero esta vez no vuelve a aparecer. No vuelve a aparecer ahí donde estaba. Recordemos que estaba en la base militar de Filadelfia, entonces no aparece. Ahí alrededor del barco pues había otros barcos que estaban monitoreando justamente el experimento. Había científicos militares, se sacan de onda porque dicen, pues acaba de desaparecer un barco gigante enfrente de nuestros ojos. Y empiezan a ver qué onda. Encuentran que el barco aparece lejísimos de donde estaba originalmente. Inmediatamente lo registran en otro lugar que era 600 kilómetros del lugar inicial. Está loquísimo porque justamente habla de que el barco estaba en la base militar de Filadelfia y aparece en una nueva ubicación que es en Norfolk, Virginia, a 600 kilómetros. Recordemos que esto es inmediatamente 600 kilómetros. Habla que en una distancia normal, un barco moviéndose, esto se tardaría 2 días en llegar a Norfolk. Aquí apareció inmediatamente. Entonces, no simplemente se movió en el espacio, que pues fue de Filadelfia a Norfolk, sino que también se habla que se movió en el tiempo, diciendo que por ejemplo los instrumentos y cosas dentro del barco registraba que estaban 20 minutos atrasados en el tiempo. Entonces, pues esto está rarísimo, pero bueno, van a ver al barco porque dicen, bueno, pues qué onda, o sea, vamos a ver nuestro barco. Llegan al SS Eldridge para ver qué sucedió, se acercan, como en la primera historia igual se acercan, empiezan a tratar de comunicarse, no reciben respuesta, rápido empiezan a abordar el barco y lo mismo, empiezan a ver unas escenas que sirven justo como pesadilla. Esto es bien interesante porque ahí están los reportes militares, o sea, creo que el hecho de que esto tuviera un tinte militar y que pues los militares justamente puedan hacer este tipo de reportes lo hace muy interesante porque justamente el reporte habla de que la mayoría, si no casi todos de los miembros de la tripulación, tanto militares como científicos, se encontraban muertos, pero no solo muertos, sino, o sea, no eran simples cadáveres, al menos ni como en la primera historia que eran petrificados, sino acá justamente habían sufrido algo que está sacado así de una película de ciencia ficción. Hablan que los cuerpos de alguna manera parecían fusionados molecularmente con partes del bote, o sea, parecía como si como si el bote se hubiera convertido en arenas movedizas y los cuerpos se hubieran como absorbido de alguna manera, o sea, dice que algunos estaban como metidos en el piso, otros metidos en paredes. Habla que por momentos como que las paredes del barco inclusive como que se apagaban y prendían como si fuera un holograma, se dice, y que inclusive se veía gente que podía, o sea, como que caminaba a través de las paredes, o sea, como que todo estaba raro. Sí, o sea, como que el barco se volvía transparente y se volvía a materializar y pues obviamente los objetos, los cuerpos como que los absorbió, entonces pues murieron de unas maneras bastante torcidas, bastantes terroríficas, o sea, pues dice que parecían como si fuera plastilina derretida las personas absorbidas a través de la nave, ¿no? Entonces, yo no me imagino, o sea, esta escena... No, ni quiero. Ni quiero, ¿verdad? O sea, imagínate. Qué horrible.
este soldado que está subiendo y ves a tu compañero ahí fusionado con la proa, ¿no? Dices como, ay, ¿qué está pasando? Wow. Y bueno, habla de que justamente sobreviven algunas personas, las rescatan, no manches, pero lo mismo que en la primera vez, empiezan a tener problemas mentales, de locura, algunas de salud. Se habla que algunos tenían daños internos en los órganos muy fuertes, como si hubieran sufrido años de enfermedades así como cáncer o cosas así muy raras. Sí. También habla la leyenda de que, algo que me parece loquísimo, que muchos de ellos, semanas después, inclusive sufren de una desaparición molecular, que habla que pues estaban así como con alguien y de repente se desvanecen, o sea, como si no me quiere, señor Stark. Sí. No así como literal, pero como sí. Si se desvanecieran en el espacio, ¿no? Como que dejaron de existir. Entonces está rarísimo porque justamente habla de que es un experimento que se llevó a cabo. Hay documentos que hablan de que es cierto, hay otros documentos que buscan desmentir que no pasó esta historia. Claro. Pero justamente quería cerrar esta historia que por ahí raya en lo que les decía, creepypasta y lo real. Sí. Hace unos pocos años salieron a la luz algunos documentos desclasificados justamente, donde se demuestra que Einstein, como les comenté al principio, estaba basado en parte de la teoría de la relatividad de Einstein. Estos documentos hablan que Einstein estuvo trabajando con el gobierno de Estados Unidos, estuvo trabajando con la Marina de Estados Unidos durante esta época. No habla como tal de qué proyecto, obviamente dice proyectos con la Marina super secretos. Sí. Pero bueno, si por ahí conectamos puntos, pareciese que inclusive él formó parte de este proyecto Filadelfia. Y pues lo interesante también es que el gobierno de Estados Unidos pues no niega que Einstein hubiera trabajado con ellos, pero sí niega que fue en el experimento Filadelfia. Claro. O sea, es como, sí estuvo, pero no fue en Filadelfia. Sí, pero entonces, no aquí. Raro, ¿no? O sea, wow, no manches. Es que justo alrededor deberíamos de hacer hasta un capítulo de eso, de todos los proyectos que se han relacionado con la milicia de Estados Unidos, ¿no? Porque ahí hay mucho material también, ¿no? Sí. El Blue Book, el Philadelphia, el Stargate, ¿no? Que es donde se supone que estuvo trabajando el Dr. Greenberg, ¿no? Después de su desaparición. Hay un montón ahí de proyectos y de historias relacionadas con experimentos y trabajos de los militares que muchos especialistas afirman que justo son los militares los que controlan ese tipo de información, que ni siquiera el gobierno, que ni siquiera el presidente, nadie de ellos, que son los militares quienes contienen o tienen la información y que difícilmente o no muy fácilmente la van a querer pues liberar al mundo. Sí, inclusive ya lo dijeron en esta audiencia que hubo de los aliens hace poco, que justamente sí, claro, pues los militares tienen como toda la información, pero no la quieren liberar. Y justo en otro documento desclasificado que encontré que se liberó, se presenta una parte del diario de navegación del SS Eldridge, que es el barco que pues protagoniza esta historia, sí, donde justo en este documento se puede leer que o sea, número uno, el barco existió, porque existe como la bitácora, lo cual ya habla de que sí es un barco que existió. Otra cosa curiosa, interesante del reporte, es que el reporte del día en el que sucedió el evento del experimento de Filadelfia, el diario del SS Eldridge no dice que estuviera justo en Filadelfia, sino que habla justamente de que estaba en el Triángulo de las Bermudas, haciendo pruebas militares. O sea, esto es bien interesante justo ahí. El documento dice, estaba en el Triángulo de las Bermudas haciendo pruebas militares. Entonces es interesante también porque hace pensar, ¿pasó en Filadelfia? ¿Pasó en el Triángulo de las Bermudas? O sea, realmente no sé, o sea, no me hace dudar de la historia, sino más bien quizás la información está manejada de otra manera o se movió por ahí algo de la información y realmente pasó en el Triángulo de las Bermudas. Y el Triángulo de las Bermudas también es un tema bien interesante que sí, claro, más adelante podemos tratar, porque justamente hace pensar
¿qué hay ahí en el Triángulo de las Bermudas que pudiera provocar un suceso tan horrible y tan terrible como lo que pasó en esta historia del Eldritch? Que a la vez, o sea, sabemos que en el Triángulo de las Bermudas aparecen y desaparecen cosas tanto en el espacio como en el tiempo. Pareciese que ellos a lo mejor ocuparon alguna información que saben del Triángulo de las Bermudas a su favor. Y cosas bien interesantes, porque justamente como ahorita decías, Beto, que ellos ya saben, o sea, porque si esto fue en el año, ¿qué año les dije? Pues después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Imagínate cuántos años no han pasado y cuántas cosas no ya han hecho. Hace pensar que justamente este tipo de cosas de mover objetos tan grandes a distancias o inclusive en el tiempo, quizás ya es algo que ellos, para ellos es el pan de cada día y no se nos hace llegar todavía esta información, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, que generalmente es información a la que difícilmente se va a poder tener acceso, ¿no? Claro. Es información que posiblemente está ahí, pero que no es información permitida. A lo mejor en, ¿no?, 100 años ya sabremos la verdad. Sí, exactamente, que justo los libros de Caballo de Troya pues hablan también de un proyecto, el proyecto Caballo de Troya, que es el viaje en el tiempo, ¿no? Entonces ese es otro tema que estaría bien interesante tocarlo aquí. Pero bueno, ya lo tocaremos en otra ocasión. Pues ya se nos acabó el tiempo, Javo. Así que bueno, pues Javo, algo antes de irnos. Pues me quedo con, es que a Familia del Sexta Vida todavía teníamos por ahí algunas historias que quedaron en el tintero. Si les gustó este tema, si les gustaron las historias de hoy, por favor háganoslo llegar de alguna manera, ya sea a través de los mensajes. En el Instagram luego nos contestan las historias que colocamos ahí como de teaser de los episodios. Entonces cuéntenos si les gustó el tema, cuéntenos si ustedes tienen algún otro tema por ahí que saben que es interesante de este tipo. Por ahí ya les dimos el spoiler, también queremos hablar sobre historias que pasan en aviones. Lo mismo, si tienen alguna historia que les gustaría que platicáramos en este episodio de los aviones, por ahí pónganoslo. Y lo mismo que decíamos hace ratito, familia, les agradecemos mucho el apoyo que nos dan, les agradecemos mucho los mensajes que nos dan, que compartan los episodios. Por favor, pues por ahí sigan ayudándonos a crecer. Entre más visualizaciones tengamos, entre más compartidos tengamos, nos ayuda a llegar a más personas. Y más que nada, que los números, que pues los sucios números siempre ayudan. El saber que tenemos el favor de su like, el favor de tener un espacio en su tiempo. La verdad es que es bien bonito saber que hay más personas allá afuera que comparten los gustos por estos temas, que somos una comunidad que justamente nos da ganas de leer, de investigar, de compartirles estas historias. Y pues nada, por favor ahí en las redes, en Instagram, en YouTube, regálenos un like. Y pues nada, creo que sería mi aporte de hoy. Pues muy bien, pues sí. Bueno, pues esperamos les hayan gustado las historias, familia de la Sexta Vela. Como ya dijo Javo, déjenos algunos comentarios si quieren que comentemos de algunos temas que a ustedes les gustaría ahí en YouTube o en Instagram. Mándenos un mensajito y pues bueno, esperamos les haya gustado. Espera, quiero comentar algo. Pongan ahí en los comentarios a Diego, que lo extrañaron mucho en este episodio, para que... sí, claro, sí, no estuvo por acá. No nos pudo acompañar el día de hoy, pero bueno, pónganle ahí en los comentarios: Diego, te extrañamos mucho, para que no se agüite. Y ya lo veremos en el siguiente episodio. Todo normal, ya lo tendremos aquí, pero sí, por ahí díganle cosas bonitas. Sí, y aparte, el siguiente episodio, pues tenemos un invitado, ¿no? Entonces uno de nuestros suscriptores se animó a platicar sus historias aquí con nosotros, así que también si de repente alguien, familia de la Sexta Vela, si alguien quiere conectarse aquí con nosotros para platicar y grabar un capítulo, también coméntenos y mándenos un mensajito y con gusto vemos las historias y todo y agendamos, ¿no? Buenísimo. Pues buenísimo, pues bueno, pues vámonos ya. El capítulo de hoy se acabó, la vela del día de hoy se apaga, pero pues regresamos en otro capítulo, amigos. Cuídense mucho y bye bye. Bye.